Resolveremos el desafío 26 del bloque 2 del libro Desafíos Matemáticos Quinto Grado de Educación Primaria. El desafío se titula 3 de 3. El aprendizaje esperado consiste en reflexionar sobre las características de las alturas de un triángulo. La consigna dice, de manera individual, traza las alturas de cada uno de los siguientes triángulos. Después, haz lo que se indica. Para trazar las alturas es importante recordar el concepto. Dice, la altura de un triángulo respecto de un lado es el segmento perpendicular a dicho lado o a su prolongación y que pasa por el vértice opuesto. Si consideramos este triángulo, respecto a este lado, su vértice opuesto sería este. Recuerda que el vértice es la punta que hay en una figura geométrica. De este lado, su vértice opuesto sería este, y de este lado, su vértice opuesto sería este. Respecto a este lado, entonces vamos a trazar la altura. Dice la definición que tiene que ser un segmento perpendicular, es decir, debe formar un ángulo de 90 grados. Esa es la condición. Respecto a este lado, sería esta la altura. Respecto a este lado, su vértice opuesto aquí está. Esta sería su altura. Entonces, nos damos cuenta que todos los triángulos tienen 3 alturas. En ocasiones sucede lo siguiente. Vamos a ver en este triángulo que a veces coincide la altura con un lado del triángulo. Por ejemplo, respecto de este lado, la altura sería esta. Respecto a este lado, la altura sería esta. Nos damos cuenta de que coincide con los lados de este triángulo. Lo mismo pasaría con este otro. Esta sería la altura respecto a este lado. Entonces, también coincide con este lado del triángulo. Un error frecuente es trazar el segmento sin cuidar que sea perpendicular. Muchos se confunden al trazarlo buscando la mitad del lado. Por ejemplo, si se traza así, es incorrecto porque aquí no hay un ángulo de 90. No es perpendicular. Entonces, esta no sería la altura respecto a este lado. ¿Cuál sería la altura? Sería esta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Aquí está el lado y aquí tiene su vértice opuesto. En ocasiones también sucede lo siguiente. Veamos este triángulo. Para poder trazar la altura respecto a este lado, así como está, no se puede. Porque fíjate que esta no es la altura. Para trazar la altura necesitamos prolongar, porque la definición dice o a su prolongación. Entonces tenemos que prolongar, tenemos que alargar este lado para poder trazar la altura que tiene que ser perpendicular. Esta no es la altura. La altura es esta y para que se pudiera trazar tuvimos que prolongar o alargar este lado. Señala con una palomita si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero o falso. El primer enunciado dice, todos los triángulos tienen 3 alturas. Es verdadero. Siguiente, todas las alturas son a la vez lados del triángulo. Recordemos, en ocasiones sí. En ocasiones sucede esto. Por ejemplo, este sí es un lado del triángulo. Esta otra altura también es lado del triángulo. Pero esta, su tercera altura, ya no es lado del triángulo. Entonces, este enunciado es falso. Las alturas de un triángulo siempre cortan en un punto. Sí, siempre se cortan en un punto. En este caso, en el vértice opuesto, tienen que cruzar, tienen que cortarse en ese punto. Entonces, este enunciado sí es verdadero. Siempre se cortan en un punto. Una altura de un triángulo es un segmento de recta que va de un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Va de un vértice, aquí tenemos el vértice, al lado opuesto y es perpendicular. Entonces, recordemos que esta es en sí la definición de altura. Entonces, es
verdadero. Te invitamos a suscribirte a este canal y a compartir por todas tus redes sociales este material de apoyo. Nos vemos hasta la próxima.